Bendiciones. Hermano Humberto, no. Damos gracias a Dios por la dirección de las alabanzas, por nuestro hermano Héctor. Gracias, hermano. Vamos a estar entrando ahorita en la parte que tiene que ver con la predicación del Evangelio de Dios, de la palabra de Dios, la predicación del mensaje de salvación. En esta noche nos acompaña nuestro hermano Edison Piedrahita, quien enseguida estará predicando. Y quiero iniciar este tiempo de predicación del Evangelio con la imagen, la representación del Evangelio, que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y también invitando a todos nuestros familiares, amigos, seres queridos, a que cada uno tome conciencia de lo que Cristo hizo por nosotros al morir, ser sepultado y resucitar, y de lo que cada uno de nosotros necesitamos hacer, como está en la segunda imagen, el ser bautizados. Como pueden ver aquí, la línea del agua representa el agua donde somos bautizados, y aquí está esta persona bautizando a este otro acá para perdón de los pecados. Morimos con Cristo y somos sepultados y resucitamos con Cristo para tener perdón de pecados. Eso es lo que predicamos. Predicamos a Cristo y a este crucificado por nosotros los hombres. Predicamos a Cristo como única esperanza de salvación. Invitamos a nuestros familiares, amigos, seres queridos, a todas las personas, a los que no conocemos pero que podemos conocer. Vuélvase a Dios, venga a Dios, busque a Dios. A nuestros amigos y familiares tan queridos que amamos tanto, volvámonos a Dios, porque nuestro pecado nos ha causado un daño muy grande y solamente Cristo nos puede salvar, pero necesitamos creer en Él y obedecerle. Vamos a escuchar entonces la predicación de la palabra de Dios en esta noche por nuestro hermano Edison Piedrahita. Vamos a orar. Padre Santo, bendice mucho a mi hermano Edison en esta noche para predicar tu palabra, y bendícenos a nosotros que oímos, y ante todo, Padre, a los que todavía no han obedecido el Evangelio, para que entiendan y lo obedezcan. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermano Edison, active por favor su micrófono. Buenas noches, hermanito. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Para aquellos hermanos que no me conocen, mi nombre es Edison Piedrahita. Yo milito aquí en la Iglesia de Cristo en Medellín, de Barranquilla con Balboa. Y es para mí de mucho gozo poder compartir con todos los que en estos momentos están conectados para escuchar este mensaje de la palabra de Dios, este mensaje poderoso que nos da vida, este mensaje que nos da la sabiduría para que podamos vivir en este mundo y podamos alcanzar las promesas de Dios. Voy entonces a compartir con ustedes este gran mensaje de la palabra que le he puesto como título a este tema: levántate de entre los muertos. Hay un pasaje donde yo saqué este título, que es el texto con que vamos a iniciar, que lo podemos leer en Efesios, capítulo 5, el versículo 14, donde nos dice la palabra: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Por lo cual dice, ¿dice quién? Dice
Dios a través de su palabra a todos aquellos que un día estábamos también cegados, dormidos. Levántate, tú que duermes. Y aquí lo que podemos ver es que dice que levántate de entre los muertos. Es algo que uno dice, pues, puede decir, si esto lo aplicáramos literalmente, uno podría decir, bueno, yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Si no, no estuviera aquí hablando, si no, no estuviera aquí predicando. Pero hay algo importante en este versículo cuando dice de que al oír esa palabra puedo despertar de esa muerte espiritual en la que estoy y la luz de Cristo es la que me va a alumbrar de ahí en adelante. Quiero traer a colación un pasaje que lo hemos en muchas ocasiones citado en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 37, donde el profeta Ezequiel fue llevado en una visión a un valle donde estaba lleno de huesos secos. Y dice la palabra extremadamente secos. Parece ser que allí en aquel valle había habido algunas guerras y habían quedado los muertos ahí. Y Dios le hace una pregunta a Ezequiel. Le dice ahí que si él cree que todos esos huesos de muerto pueden volver a tener vida. Ya estaban secos, totalmente también separados. Y la respuesta de Ezequiel es, Señor, solamente tú lo sabes. Él no se atrevió a decir más nada. Él dijo, solamente tú lo sabes. Y entonces dice ahí la palabra, cuando esto empieza en Ezequiel 37, el versículo 1 en adelante, y dice que entonces él le dijo, bueno, usted le va a predicar a estos huesos secos. Predíqueles mi palabra. Y efectivamente eso hizo Ezequiel, empezó a predicarle a esos huesos de muerto, obedeció al Señor. Si tal vez él lo dudaban, puede que sí, pero él obedeció a la orden del Señor, predíquele a esos huesos secos. Y él les predicó. Y nos dice ahí la palabra que esos huesos fueron juntándose uno con el otro y fueron tomando tendones, fueron tomando carne y después la piel y se pusieron de pie. Y dice él que era como un grande ejército. Pero había algo, que se levantaron de entre los muertos, porque ellos estaban efectivamente muertos hacía muchos años, pero les faltaba algo. Y quedaron como unas momias, les faltaba la vida para que pudieran moverse, para que pudieran actuar, para que pudieran volver a la vida. Y le dice el Señor otra vez a Ezequiel que para que puedan tener vida, les predique el Espíritu. Y él les predica el Espíritu y dice que estos ya que estaban como hombres, como momias, les entró el aliento del Espíritu y volvieron a tener vida. Y el Señor les dice a Ezequiel, este es el pueblo de Israel, que por estar separados de Dios habían quedado sin esperanza como muertos,
pero si volvían a Él, iban a volver a tener vida, iban a volver a ser seres vivientes. Y eso es lo que nosotros, hermanos, el Señor nos ha mandado a este mundo. Nosotros también un día, dice la palabra, los cristianos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos dio vida. ¿Para qué esa vida? Para también nosotros salir de entre los muertos. También nos levantamos por la obediencia al bautismo, y ahora también tenemos que predicar a esos vivos que están muertos. ¿Cómo así? Sí, son muertos vivientes, porque toda aquella persona que no tiene a Cristo, que ese sacrificio de Cristo no lo ha creído, no lo ha vivido, no lo ha obedecido, aunque esté vivo físicamente, espiritualmente está muerto para Dios, porque está en pecado. Y vamos a mirar una cita donde el Señor nos llama a nosotros, los que ya hemos resucitado entre los muertos, o sea, los que ya hemos obedecido la palabra, a que ahora nuestra misión sea también predicar el evangelio a los muertos. Un texto que en muchas ocasiones se ha interpretado mal por muchos religiosos, que dicen que hay que predicarle a los muertos para sacarlos de allá, como ellos dicen. Unos dicen que del Hades, del purgatorio, pero ¿será que un muerto puede oír el evangelio? ¿Será que un muerto puede entender, puede ver? ¿Será que un muerto ya físicamente puede salir de allá y bautizarse? No. Entonces se le ha dado una mala interpretación a Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 6, donde el Señor ahora nos ha delegado esta misión a nosotros, que seamos esos Ezequieles de ir a predicar a los muertos el evangelio para que puedan vivir en el Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Estos que todavía no han creído al evangelio, que todavía no han obedecido, porque hay muchos que sí han creído en Dios, aún creen en que Jesucristo murió por sus pecados, pero no han obedecido al evangelio. Dice aquí la palabra que hay que predicarles el evangelio para que ellos se puedan también despertar de ese letargo espiritual y puedan ver la luz de Cristo y convertirse al Señor. Y habla aquí de ser juzgados en la carne. O sea que mientras que hay vida en este cuerpo, hay oportunidad, y es mejor ser juzgados ahora que estamos vivos
y que podamos ser llamados al arrepentimiento ahora que estamos vivos, porque ya cuando este cuerpo muera físicamente, dice la palabra que ya no va a haber tiempo, no va a haber una segunda oportunidad, porque cada uno de nosotros vamos a ir ante el tribunal de Cristo por lo bueno o lo malo que hicimos mientras que estuvimos en este cuerpo presente. Y tenemos que darle cuentas a Dios por lo bueno o lo malo que hicimos mientras que estuvimos vivos. No hay una segunda oportunidad, como dicen algunos religiosos, y por eso ellos van a los cementerios a sacar ánimas, a predicarle a los muertos, cuando esos que están allí en el cementerio no se refieren aquí Pedro, sino a aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón, que no se han convertido al evangelio, aunque estén vivos, están muertos espiritualmente. Y eso es lo que el Señor quiere, que entonces se arrepientan, reconozcan sus pecados y vivan en el Espíritu para Dios. Se levanten de entre los muertos. Hay un pasaje que también nos puede colaborar para entender esta parte de que muchas personas, aunque en este mundo tienen fama, tienen poder, tienen muchos bienes materiales, pero si no tienen a Cristo, están muertos espiritualmente para Dios. Y vemos a este discípulo que estaba siguiendo a Cristo, pero le dijo al Señor, Señor, déjame ir a enterrar a mi padre y después vuelvo para seguirte. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le respondió a ese discípulo? Y dice que el Señor le respondió, deja que los muertos entierren a su muerto. Es algo que si nosotros no tenemos el espíritu, es difícil de entenderlo. Si no tenemos la sabiduría de Dios, porque cualquier persona natural no entendería estas palabras de Jesús. Pero ¿cómo un muerto puede enterrar otro muerto? Eso es algo como una misión imposible. Pero ¿qué era lo que el Señor le estaba diciendo a este discípulo? De que si ya había tenido un encuentro personal con él, que es la luz de este mundo, que él debía de seguirlo a él, porque por su papá, que ya había muerto físicamente, no había nada que hacer. Ya él esperaría el juicio final para ser juzgado. Y que su familia, que también estaban muertos espiritualmente, pues lo enterraran. Pero él ya no tenía que ir allá ni seguir esas costumbres, porque ya él, siguiendo a Cristo, se había levantado de entre los muertos. ¿Para qué iba entonces a ir allí donde su familia, si ya no había nada que hacer por su papá? Había que dejarlos, que su familia, que también para el Señor, o tal vez ellos tendrían otras costumbres, otro Dios, otra religión. Entonces estaban en pecado, que lo enterraran ellos. Un muerto enterrando otro muerto, pero uno muerto físicamente, que era el papá, y los otros, su familia, estaban muertos espiritualmente porque no habían aceptado el evangelio, no tenían a Cristo en su corazón. Esto nos da
una conclusión, y es que para Dios, todo aquel que no ha aceptado el evangelio, que no ha obedecido al evangelio y siguen sus pecados y practicando el pecado, para Dios está muerto espiritualmente. Aunque siga vivo físicamente, el Señor los invita a que se levanten de entre los muertos por el poder del evangelio. Y nosotros ahora somos esos instrumentos que Dios está utilizando, no para ir a predicar a los cementerios, sino para predicarle a tantas personas que aún en esta pandemia están muriendo sin Cristo. Y que ahora están muriendo físicamente, pero también espiritualmente. Y si ahora podemos predicarles la palabra, ellos pueden levantarse de entre los muertos por el poder de la palabra, como lo hizo Cristo con Lázaro, cuando también le dijo, levántate. ¿Qué es lo que se hace entonces con una persona cuando ya murió? Lo que hay que hacer con él, el paso que sigue es enterrar, sepultar. Eso es lo que hay que hacer con una persona que muere físicamente. En lo espiritual también hay que hacer lo mismo. Aquella persona que está muerta en sus pecados, en sus delitos, hay que sepultar. La palabra de Dios nos dice que ahí viene este paso que es el bautismo. El bautismo, que es una palabra que viene del griego, que significa bautizo, que quiere decir sepultar, cubrir o enterrar. Cuando una persona quiere obedecer al evangelio, entonces hay que sepultar ese viejo hombre que estaba viciado al pecado para que pueda salir un nuevo hombre para vivir una vida nueva con Cristo. Ahí es donde el Señor quiere que toda persona que crea en el evangelio debe de obedecer este mandamiento. Algo fácil, sepultar ese hombre de pecado debajo del agua para que sea como una sepultura, y cuando se levante de ahí, resucite y se levante de entre los muertos y pueda ser una nueva criatura en Cristo y ya pueda tener también el Espíritu Santo. Porque hablábamos ahora en el pasaje de Ezequiel, que bueno, ellos se levantaron, esos huesos se convirtieron en hombres, pero eran como momias, les faltaba algo, vida. Y ahí fue donde se les predicó el Espíritu. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor, que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces el Señor nos perdona esos pecados, y por haber obedecido al bautismo, nos regala el Espíritu Santo para que sea el que nos ayude a vivir esa vida nueva de santidad a la que hemos sido llamados. Vamos a leer en Hechos 2:38 cómo también entonces el Señor nos da el Espíritu para que sea el que
después del bautismo, nos ayude a vivir esa vida consagrada a Dios. Sin el Espíritu es imposible vivir una vida santa delante de Dios. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis, ahí está, el don del Espíritu Santo. Ese regalo, esa promesa, la recibimos el día del bautismo. El día del bautismo recibimos el Espíritu Santo para poder seguir viviendo esa vida consagrada a Dios. Ese Espíritu Santo va a hacer esa obra de santidad en cada uno de nosotros. Es el que nos va a ayudar a que podamos ir dejando todas esas cosas, todos esos malos hábitos y podamos vivir una vida consagrada al Señor. Y Colosenses 2:12 es el que nos dice que entonces es necesario sepultar ese viejo hombre a través del bautismo para que se pueda levantar este nuevo hombre en Cristo para esa nueva vida espiritual. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, el versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, resucitados como Cristo resucitó entre los muertos mediante la fe, y ese evangelio, esa palabra de Dios que tiene el poder, no solamente levantó a Cristo, sino que también nos levantará a nosotros de entre los muertos si obedecemos su palabra. Algo tan sencillo: sumergir este cuerpo, es el viejo hombre viciado al pecado, para que por la fe nazca ese nuevo hombre para obedecer la palabra de Dios. Levántate entre los muertos y la luz de Cristo te alumbrará. Pablo también fue llamado por el Señor para despertar a todos aquellos que estaban cautivos en las tinieblas por el enemigo, que no podían ver tal vez por esas tinieblas la luz de Cristo. Y él también recibió este llamado de ir a despertar a esos que están muertos espiritualmente. Hechos 26, el versículo 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire qué bendiciones tan grandes. Para recibir ese perdón de pecados, para ser liberados de la potestad de Satanás y convertirnos a esa luz
que es Jesucristo, Dios, y podamos también no solamente recibir el perdón de pecados, sino recibir la herencia espiritual, esa herencia con los santificados, esa salvación, esa vida eterna. Hoy, la invitación que le hace el Señor a todos aquellos amigos nuestros que hoy están oyendo esta poderosa palabra de Dios es a que también despierten, de que el evangelio toque sus corazones y se conviertan al Señor y obedezcan el evangelio, y a través de obedecer al bautismo puedan vivir una vida nueva con Cristo. Romanos 6, el versículo 4, nos habla de esta vida nueva, los que hemos sido bautizados. Leámoslos desde el 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Podamos ser unas nuevas criaturas en Cristo. Lo que Jesucristo le dijo a aquel maestro también cuando estuvo aquí en la tierra, a Nicodemo, que si quería entrar en el reino de los cielos, era necesario nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, necesitaba nacer del agua, que significa el bautismo, y nacer del Espíritu. Que Dios le diera ese espíritu de vida para que pudiera subir a ese nivel espiritual, para que pudiera subir a esa dimensión espiritual donde ahora estamos con Cristo. Hoy el Señor también está llamando. ¿A través de qué? A través del evangelio. Aquellos que quieren pasar de muerte a vida por creer a nuestro Señor Jesucristo, que nos trajo estas buenas nuevas. Que todo aquel que crea en Jesucristo y obedezca este mensaje de salvación ha pasado de muerte a vida y ya no tendrá condenación. Juan capítulo 5, el versículo 24. Nos dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos hoy quieren obedecer al evangelio, que es el poder de Dios para levantar a aquellas personas que están muertas espiritualmente porque están en pecado y deben de reconocerlo ante el Señor y arrepentirse y obedecer este mensaje de salvación para que vivan una vida nueva, una vida espiritual, para que
puedan ser esos también testigos de esa vida nueva en Cristo Jesús. Y es por eso que el Señor ahora nos pide a nosotros, los que nos levantamos de entre los muertos, un día por haber obedecido al Evangelio, de que prediquemos este Evangelio a todos aquellos que están muertos espiritualmente, para que puedan vivir en el Espíritu, para que puedan tener vida espiritual, para que puedan tener comunión con Jesucristo, para que podamos tener comunión con su iglesia, para que muchos que están dormidos, que están tal vez, como dice la misma palabra, por el Dios de este siglo, tiene su entendimiento cegado,